Que buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este escenario, ¿qué haría usted? Bueno, la verdad es que hemos visto una jornada cuanto menos interesante y no lo digo o intento buscar un poco el interés, sobre todo por los mercados. En general vamos viendo una volatilidad importante, movimientos, como digo, cuanto menos interesantes y una jornada, una locura dentro del selectivo. Conocíamos a lo largo de la mañana cómo en general varias casas londinenses y españolas cotizaban y encontraban la fórmula para abrir posiciones cortas en financieras del selectivo español. Esto hacía que saltaran todas las alarmas de corto plazo y en general fueran abriendo posiciones cortas para ellas. Así veíamos todos los recortes que teníamos en el caso del IBEX, que finalmente no han sido tan amplios. Una nueva jornada en la que hay una divergencia entre en general para sobre todo el IBEX 35 y el resto de índices, de la renta variable europea, y en general ir viendo poco a poco cómo van tornando, cómo van teniendo de alguna forma todas esas posiciones. Bajo mi punto de vista, creo que en el corto plazo es posible que sigamos viendo posibles movimientos. Digo, en el corto, por no decir ultra corto plazo, es posible que sigamos viendo posiciones alcistas en el selectivo que puedan ir a atacar niveles del 8.500 en el, como digo, corto plazo. ¿Y en el mercado estadounidense qué? En el mercado americano iremos poco a poco, ver cómo sostienen sobre todo toda esa sobrecompra que hay acumulada, como ya comentábamos semanas atrás, muy importante en el caso del Standard & Poor's. Estaremos muy atentos a la evolución del índice de volatilidad, veremos cómo se encuentra el VIX. Ya comentábamos también que por debajo de esos 20 puntos daba pie a posibles movimientos alcistas y en general, poco a poco ir viendo qué tornas puede haber. Bajo mi punto de vista, sigo diciendo que espero movimientos alcistas en el corto plazo que vayan a atacar, en el caso de la renta variable europea, resistencias y, lógicamente, en el caso de los mercados americanos, también posiciones alcistas. Bueno, mercado estadounidense, mercado español en el punto de mira. Si quieren charlar con Juan Enrique Cadiñanos, 91427658559, redes sociales. Por ejemplo, José Luis, ¿qué le preguntan? Por ejemplo, @cdmercados, si nos quieren encontrar para saber qué es lo que vamos tuiteando. Todas las consultas que le hagan al señor Cadiñanos también las tendrán transcritas en redes sociales, pero en este caso nos vamos al Facebook, Cierre de Mercados TV, Bolsas y Mercados Españoles. La pregunta, Javier García Untoria. Venga. En este caso, una compañía que, como decíamos, se puede beneficiar enormemente de la volatilidad, de la posibilidad, el meter la posibilidad de poder abrir posiciones cortas tanto en IBEX como en las compañías dentro del selectivo, daba pie a posibles subidas en el corto plazo, inyectar sobre todo volatilidad en ella. Resistencia muy importante en 20,50, soporte en zona de 19,50 euros y vemos cómo se cierra en torno a los 19,65, 19,69 realmente se antoja clave sobre esa perspectiva y, en definitiva, ir viendo qué tornas puede haber. Bajo mi punto de vista, creo que sería más aconsejable ver posiciones alcistas para BME con un objetivo en los citados 20,50 puntos. Bueno, en el caso de Inditex, estrategia con el título, y vamos, si le parece, a hacer algún comentario sobre Mediaset. Hoy mal informe sobre el mercado publicitario y también sobre el Banco Sabadell, que han sido los títulos que están hoy en los extremos del selectivo español. A ver. En el caso de Inditex, comentábamos también una compañía que podía generar buenos movimientos. Es cierto que los problemas que tenía con el algodón le podían jugar una mala pasada en ese corto plazo, pero veíamos cómo, haciendo caso omiso de estas circunstancias, los inversores reflejaban buenos movimientos en ella, superación de resistencias en el corto plazo. Una vez superados esos 70 euros y con la consiguiente consolidación en ese corto plazo, veíamos cómo, en definitiva, consigue aguantar esos 70 euros y su próximo objetivo lo marcaba en el corto plazo en los 72 ya marcados y ya tocados en la jornada de hoy, y próximo objetivo en 75 y 77 respectivamente. Una compañía Inditex que, bajo mi punto de vista, tiene un potencial enorme. En el caso de Mediaset, vemos cómo esos movimientos que tiene en el medio plazo son muy tranquilos, pero dan demasiada cautela a los inversores y hacen que de alguna forma se cansen de toda esa lateralidad. Rango comprendido entre los 5 euros como resistencia y 4 como soporte, cierres en torno a niveles en torno a los 4,60, buenos movimientos para la jornada de hoy. Veremos a ver si consigue atacar esa resistencia en torno a esos 5 euros, que bajo mi punto de vista creo que sería bastante factible. Mediaset 4,60 cierre de hoy, sube 3,18%. Y en el caso del Banco de Sabadell, hoy con los bancos, pues en el punto de mira toda esta semana,
al margen de que empezaran a cotizar las acciones procedentes de la ampliación de capital, por la presentación que hay que hacer de la estrategia de todas las entidades, bueno, pues a las autoridades españolas. Y sobre todo lo que hemos comentado, bajo mi punto de vista especialmente relevante, el hecho de que entidades tanto londinenses como españolas hayan anunciado que empiezan a abrir posiciones cortas en financieras, hace que, bueno, que se tenga en el punto de mira a muchas de las entidades del mercado nacional. En el caso de Sabadell, especialmente volátil por la jornada de hoy, veíamos cómo volvían a cotizar esas nuevas acciones, pero en general niveles cercanos para la compañía en los que vamos viendo cómo el soporte de la zona de 1,90 se queda muy lejos. Actualmente observamos una resistencia importantísima, niveles en torno a los 2,56, resistencia que no vemos para nada locura tocarla. Sí que es verdad que pierde los mínimos anteriores de 2,22, cierre del día de hoy en 2,15, y parece que, bueno, veremos a ver si en definitiva ese rango comprendido en el corto plazo entre 2,10, 2,30 queda reflejado como rango lateral. Veremos a ver si en el corto plazo se consigue apoyar en esos 2,10. De no hacerlo, pensamos que Sabadell podría sufrir mayores recortes hasta los 2 y 1,9 respectivamente. Pedro Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Quería hacer una consulta de bolsa americana. Sí. Sobre Citigroup, porque las noticias que suelo ver en la prensa, sobre todo en la prensa económica, pues vienen a ser a lo largo del tiempo un poco satisfactorias, que si devuelven el capital prestado por la reserva, que si ganan tantos millones de dólares en el último trimestre, pero sin embargo la acción cada vez más bajo. A ver si me pueden aclarar un poquito qué piensan de la evolución práctica de Citigroup. Venga, pues estupendo, con ella vamos. Gracias. ¿Qué opina usted, Juan Enrique? En el caso de Citigroup, tras la superación de los niveles en torno a 35 dólares, veamos cómo en el corto plazo sí que es verdad que podía tener buen movimiento. Ya conocíamos la semana pasada como esos importantes comentarios por parte de Williams, su jefe economista. Bueno, como ya comenté el viernes, personalmente no me sentaron especialmente bien, así como a muchos traders en España, como así me consta, y veíamos cómo en definitiva, bueno, van teniendo buenos movimientos, veíamos y vemos cómo refleja buenas perspectivas de cara al corto plazo tras, como digo, superar y aguantar esos 35 dólares al alza. Si sigue en esta senda y vemos que no pierde esos niveles de referencia, su objetivo quedaría claro, los 40 dólares en primer lugar, 42,90 respectivamente, y en definitiva una compañía que parece que en el corto plazo sigue haciendo bastante bien su trabajo. 37-31 en tiempo real, Citigroup. Antonio Alicante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, una primera reflexión. Hace poco tuve un señor que presentó un libro que se llamaba El casino que nos domina, ¿no? La verdad es que yo estoy con ese señor. La bolsa es un casino, pero en concreto la bolsa española es un casino, pero malo, de estos barateros. Pero la consulta es sobre el Sabadell. ¿Cómo es posible que este año las cuentas y las acciones del Sabadell, los que entraron por derechos, les sale a 2,363 y hoy empiezan a cotizar y ya van perdiendo 20 céntimos? ¿Y quién gana con esto? Es la pregunta que le hago a la lista. ¿Quién gana con esta especulación tan horrorosa? Simplemente. Gracias. Venga, gracias. Bueno, en este caso quien gana es la compañía, pero no porque gane beneficios sobre la entrada. No hay que olvidar que una ampliación de capital lo que hace es, lógicamente, como su nombre indica, ampliar capital por una necesidad, y en este caso es por lo referente a la CAM. Una ampliación de capital no se busca en el corto plazo, no es una operación que se busque para el corto plazo. Si se apuesta por una ampliación de capital sobre Sabadell es con vistas a medio plazo, incluso diría a largo plazo. Las personas o inversores que han entrado en Sabadell con vistas a ver posibles movimientos o ver un posible crecimiento en la compañía, deberían reflejar un horizonte temporal de largo plazo. Es cierto que en el corto plazo vamos viendo cómo los movimientos van siendo en este caso negativos y en este caso retroactivos en este sentido, pero vamos viendo en definitiva que la ampliación de capital de Sabadell no es para el corto plazo, como digo, es con una visión más de futuro, más veremos a ver en el año, pero bueno, pensamos que Sabadell puede tener buenos movimientos tras esta ampliación de capital, bajo mi punto de vista muy bien acogida por parte de los inversores, pero como ya decimos, no es con visión y con vistas a ese corto plazo. ¿Ha traído música? Sí. A ver, ¿cómo suena? ¿La tenemos? No. ¿Música de Juan Enrique a la una? ¿Música de Juan Enrique a las dos? ¿Qué es esto? Wanted Dead or Alive. Es una canción americana, bueno, con vistas a que comunican que América es posible que tenga las mejores cifras en los últimos ejercicios, y bueno, yo creo que viene muy acorde con la situación. Va a cerrar uno de los mejores trimestres bursátiles que se recuerdan en más de una década, ¿no? Y la verdad es que con la situación que tenemos, ya comentábamos que en el caso del Dow Jones, incluso S&P, estaban en niveles por encima del pre-Lehman. Una locura.
Vamos a repasar la actualidad del día y enseguida sigue con ustedes Juan Enrique Cadiñanos de Hanseatic Broker House. Hasta ahora. Qué bueno, Juan Enrique, un poquito más de consultorio. Vamos con las consultas. Perfecto. Venga, estupendo. En redes sociales, José Luis Vidal, ¿qué le preguntan a Juan Enrique? Saúl Hernández y solicita opinión. Nos vamos a Alemania, Commerzbank. A Commerzbank, venga, los títulos de la bolsa alemana, entidades de otros países. Una entidad financiera, en el corto plazo es cierto que puede tener buenos movimientos, francamente buenos, con vistas a atacar la zona de los 2,20 como principal resistencia, y posteriormente su objetivo más optimista estaría colocado en la zona de los 3 euros, lógicamente lejos de los precios actuales, pero la clave sigue siendo la misma, el soporte de referencia que tiene en niveles de 1,73, y en tanto en cuanto los aguante por la parte baja, consideramos que es una compañía que puede seguir teniendo buen potencial y que debería seguir recuperando gran parte del terreno perdido años atrás. ¿Qué más le preguntan? David Curros, iba una pregunta, ojo, con tensión para el analista. Si tuviera que jugarse su casa en un valor del IBEX esta semana, ¿en cuál lo haría? Aunque eso sí, no se va a jugar la casa, que estemos tranquilos. Bueno, la verdad es que en este caso, si tuviese que jugarme la casa, lo haría en dos partes. Si fuera muy agresivo, sería en el Santander, con vistas a una posible recuperación de precios en el corto plazo, y siendo un poco más tranquilos en Inditex. Como ya hemos dicho, una compañía que personalmente me gusta mucho, me gusta muchísimo. Creo que tiene un potencial enorme y que puede seguir generando muy buenas perspectivas, y sobre todo en el corto plazo. Pero como ya digo, un poco diversificar entre ambas. Creo que el Santander puede tener muy buenos movimientos con vistas a los 6,50 en el corto plazo. Jesús Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, quisiera hacer una pregunta. Me tomé posiciones en CaixaBank y ahora, ante la duda de la absorción de Banca Cívica, me gustaría saber qué perspectiva hay para mañana de cara a la Caixa. Ya. Muchas gracias. Venga, pues muchísimas gracias. ¿Qué perspectiva hay? ¿Se puede predecir, aunque no sepamos el precio definitivo de la compra? Sobre todo volatilidad, y en este caso muy atentos, sobre todo a la apertura. La presubasta ya lo veremos, 5 minutillos antes de esta lo veremos. El cierre de hoy es cierto que es francamente malo, pero en definitiva, bueno, vamos a ir viendo poco a poco qué movimientos puede tener, en definitiva qué tramos puede seguir habiendo y teniendo, pero bueno, consideramos que es una compañía que lo puede tener difícil en las próximas jornadas, pero veremos a ver si en definitiva puede seguir generando buenas perspectivas de corto plazo. Muy atentos a los movimientos, sobre todo en apertura. ¿Y alguna consulta más? Yo creo que da tiempo, José Luis. Grupo ENCE. Venga, pues vamos con la papelera ENCE. Por cierto, ¿tiene alguna recomendación hoy para la audiencia? Bueno, como ya hemos dicho, sobre todo por la parte nacional nos quedaremos con Inditex. Seguiremos muy de cerca en la parte internacional compañías como British Telecom o British Petroleum, y en general el mercado, eso para Europa, y sobre todo en el mercado americano seguiremos muy de cerca a compañías como ya hemos comentado semanas atrás, como es el caso de Microsoft, y veremos a ver qué ocurre con Merck. Seguimos esperando mucho de ella en el corto plazo, pero parece que no sigue teniendo esas perspectivas. Veremos a ver en el corto plazo. British Telecom, British Petroleum, Microsoft, Mer, además de Santander e Inditex a corto plazo esta semana. ¿Y de ENCE algo rapidito? Sí, de ENCE vemos cómo, bueno, la perspectiva que tiene en el corto plazo es de querer recuperar parte del terreno perdido. Veíamos cómo su referencia por soporte, anterior resistencia en 1,85, era superada al alza, objetivo muy claro, resistencia en máximos anteriores de 2,03 en primer lugar, 2,20 consecutivamente. Bajo mi punto de vista creo que son objetivos, el de 2,20 muy optimista, pero para nada una locura, por lo que yo creo que en el corto plazo es posible que veamos buenos movimientos en la compañía ENCE. 1,95 € ENCE, cierre de hoy. Juan Enrique Cadiñanos, Hanseatic Broker House.